Mi nombre es Amapola, soy estudiante de cuarto y he estado ya 3 años en la ayudantía de filosofía y quise prepararles esto que surge de un pensamiento personal, por lo tanto no quiero que sea entendido como una instrucción, sino que les quiero invitar a reflexionar y criticar de repente cosas que voy a ir planteando para que a partir de esto se pueda armar una conversación posterior. Esta es una cápsula reflexiva más que reveladora que pretende cuestionar y preguntarse bajo qué condiciones de base se ha construido la verdad en términos teóricos y cómo el sujeto actual es el resultado de una serie de intentos por universalizar y caracterizar al humano como un ser que destaca. Luego de esta primera parte, les quiero compartir un poco sobre el sujeto humano que plantea la autora Rosy Braidotti. Para llegar a la segunda parte tenemos que hacernos una serie de preguntas, como ¿quiénes se han jactado de poseer la capacidad de encontrar la verdad sobre nosotros mismos en cuanto ser humano racional? ¿Estamos de acuerdo en que nos hemos visto influenciados por el hombre europeo blanco heterosexual que ha arrebatado históricamente el poder de la palabra bajo la categoría de ser humano pensante? ¿Pero qué ser humano es este? Un ser humano en cuanto a la definición que le es suficientemente cómoda para hacerle una coherencia universal. El problema, no todos hemos sido considerados humanos a lo largo de la historia. Entonces, ¿es posible aceptar sin antes preguntarse quiénes son los que pertenecen al grupo de precursores de la verdad e inventores de un método objetivo para encontrarla? Entonces, con el afán de utilizar contenido que les es más próximo a ustedes y para no complejizar más el asunto ni agrandarlo innecesariamente, hilaré el tema con los 3 autores hombres principales que deberían haber visto a lo largo del ramo. Me refiero a Descartes, Hume y Kant, que yo los considero los ejemplos más atingentes al desarrollo reflexivo de la problemática para luego construir algo que quizás es nuevo pero no alejado de lo que conocen. Aclaro que todo esto es sin desmerecer el trabajo intelectual ni invalidar aquel contenido revelatorio sobre cuestiones que hoy en día podemos preguntarnos gracias a esos pensantes. Pero para ello considero necesario conocer el contexto que los hizo merecedores de la voz que hasta la actualidad he escuchado. Primero, construyamos una línea de tiempo en función a 3 subjetividades que se enmarcan en contextos diferentes, pero que comparten su interés por la búsqueda del conocimiento humano, atendiendo la subjetividad como elemental a la hora de armar sus aproximaciones a las verdades del ser, descansando en la racionalidad como una cualidad erudita del humano. Estos hombres encarnan para mí una realidad histórica prolongada de lo que significa ser humano con raíces en el humanismo, es decir, a partir de este movimiento intelectual que separa la idea de Dios como protagonista para dar paso al descubrimiento de la naturaleza humana desde sus cualidades y sentido racional de la vida. Al ser un movimiento nacido en Europa, comprenderán que existió una tendencia a considerar humano primordial a un ser desarrollado bajo características que les fueron suficientemente fáciles para plantearse como comunes. Estamos hablando de un ser ideal, de hombres blancos, perfectos, con ciertos valores discursivos, valóricos, espirituales. Al final, un prototipo idóneo para quienes lo inventaron, por lo tanto no lo ven tan inalcanzable y aspiran a ello. Pero ¿qué desencadena esta base? Que de un círculo muy cerrado salgan planteamientos que les hacen sentido bajo sus propias conjeturas de lo que es ser humano. Es decir, desde este nuevo Dios, pero con proyecciones y ilusiones más asentadas en las posibilidades no divinas, dejando afuera a quienes se alejan de esta definición y basándose finalmente en la experiencia, que si bien puede coincidir con la familiaridad de habitar en un mismo lugar común, estamos hablando de la Tierra, está lejos de acercarse a un alcance universal a la hora de buscar verdades absolutas sobre la subjetividad y naturaleza humana, ya que la verdad, en este momento histórico, pertenece a este grupo privilegiado que pudo obtener una voz para pronunciarla. ¿Y qué sucede con el resto? Bueno, el resto queda atrapado en esta brecha inmediata que se generó con quienes no compartían estas cualidades requeridas para significarse como humano, una noción de diferencia que adquirió un sentido peyorativo que al relacionarse con lo inferior trae consecuencias palpables para, por ejemplo, personas que se consideran mujeres, personas negras, disidencias, personas con capacidades diferentes, etc. Entonces, con este contexto histórico-intelectual, yo vuelvo a los 3 autores principales del ramo como ejemplo del resultado de un movimiento del humano y cómo eso les dio la posición y autoridad de poder plantearse estos problemas.
cuando a otros no se les dio ni siquiera la oportunidad. Esta invisibilización de sujetos sociales trae consigo un hecho que me lleva a hacer una pregunta. El hecho es la presencia de violencia epistémica, la cual es definida como un conjunto de prácticas científicas, disciplinares, cognitivas que, intencionalmente o no, invisibilizan la aportación de determinados sujetos sociales a la construcción, discusión y difusión de conocimiento científico. La causa de esta invisibilización puede ser por su condición de género, su orientación sexual, étnica, etaria, nacionalidad, etc. ¿Con esto no creen que suena aún más evidente el problema de la verdad? Bueno, aunque así no sonara, existe esta violencia y puede legitimar la opresión y exclusión social. Por ello considero tan importante tener en cuenta quiénes se refieren a las cosas que intentamos conocer. Y la pregunta que me surge es ¿en qué nos podría afectar todo esto? Yo creo que la respuesta es súper amplia y sumamente personal, pero es una reflexión que me gustaría dejar planteada de igual manera, abierta, para que se cuestionen cómo, qué y desde dónde estamos conociendo, tanto como humanos como estudiantes. Ya que siento que de vez en cuando hay que darse una pausa para pensar en las repercusiones individuales que pueden tener estos sucesos históricos que marcaron y marcan de tal manera la humanidad que hoy en día aún sigue siendo tema. Con todo este preámbulo, considero necesario pensarnos más allá de la configuración del humano para así dejar de estudiar al sujeto histórico moderno como un actual y atreverse a transformarlo en algo que nos libere en cierta medida del vil legado imperialista de la vieja Europa. El desafío radica en pensar sobre procesos más que sobre conceptos. Para referirme al tema con más base y darme a explicar lo mejor posible sobre este planteamiento teórico del sujeto poshumano, que les dije que les iba a presentar, referenciaré en su mayoría a dos libros de la Rossi que se llaman Lo poshumano y Metamorfosis. Entonces, primeramente, yo les presenté un contexto que sirve ahora para entender la importancia del humano para el mundo moderno y la posición de especie que nos hemos adjudicado. Pero por este momento vamos a pausar la realidad sobre las diferencias entre nos y las consecuencias que esto tiene para enfocarnos solamente en la idea de ser humano racional y los alcances que esto tiene. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo haber criticado y expuesto falencias de cómo se ha construido el concepto, pero no deja de haber existido. Por lo tanto, fue una realidad que produjo cosas. Entonces, tenemos que en el mundo moderno el conocimiento se reduce a lo que sabe el humano, porque es la especie que cuenta con la facultad de la razón. Por lo que hay una ambición en descubrir lo inexplorado en la naturaleza para conjurar leyes y asentamientos que nos sacarían de la ignorancia para traer consigo progreso que podría significarnos mayor libertad, o eso dicen. Este discurso de progreso me evoca un sentimiento como de nunca acabar, como si nunca fuese suficiente, como si estuviéramos en contra de un reloj buscando aquello que no sabemos, pero que si supiéramos, quizás una parte de nosotros se vería beneficiada por ello. Y esto, a modo personal, creo que ha provocado que el humano, al enfocarse tanto en la producción, se ha ido separando de la naturaleza y de aquello que pretende descubrir. Y con naturaleza no me refiero solamente a plantas y animales, sino a todo lo que corresponde al mundo físico y material, creando por lo tanto una dualidad que nos pone en una posición casi intangible, como si no fuéramos parte de la naturaleza y se hubiese creado una barrera entre ambos, como si no hubiera una relación simbiótica, sino una de jerarquía, donde con nuestras capacidades podemos transformarlo ahora. Entonces me hago la pregunta, ¿cuál es el límite de conocer cuando esto está sujeto a un sentimiento utilitario sobre lo que nos rodea? Un ejemplo de ello podría verse en la interacción irrespetuosa, desmedida e intencionada por parte del humano cuando se desliga de estos otros y en nombre del progreso y la capacidad humana, en conjunto con el poder de ejecución, devastan paisajes completos sin sustentabilidad real para el futuro, pero asentados en la convicción imaginaria de beneficio antropocéntrico. ¿Será casualidad que justamente sean los países hegemónicos quienes impulsan esta forma de accionar y que más encima no lo hacen en sus propios espacios? Yo no lo creo.
Dudo que sea casualidad que pronuncien un discurso medioambiental mientras el costo lo pagan aquellos menos humanos, es decir, lo natural y la población que queda fuera del término. Por lo tanto, todas estas especies deben ser sacrificios del avance de los que puedan. Es el sujeto poshumano que nos invita a pensar sobre nosotros mismos, nos saca de la omnipresencia en el mundo y tiene aspiraciones a entender que existe una verdad propia, la del otro y la colectiva, abandonando el determinismo para enfocarse en un consenso. Un consenso a nivel especie que pretende no ser transgresora con las otras, por lo tanto, no habría una verdad más verdadera que otras. Buscarle otro nombre al sujeto no es solo para complejizarlo, sino que aporta un cambio en nuestro modo de conceptualizar las características comunes para la subjetividad poshumana, dispuestos a hacer una revisión sobre las prácticas derivadas de la interacción con el medio y entre nosotros mismos, como por ejemplo el patriarcado, lo colonial, el racismo, el dogma de la racionalidad científica y así más, necesarios de destruir el legado, conservar en la memoria para transformar en los actos. Este sujeto es descrito por Rossi como un sujeto relacional en condiciones de operar sobre las diferencias, pero también internamente diferenciado, basado en el fuerte sentimiento de colectividad articulada gracias a la relación y a la comunidad. Este sentimiento trasciende a los pares, incluyendo a los no humanos y a los otros en la Tierra, a través de la eliminación del obstáculo representado por el individualismo, lo cual significa el reconocimiento de las diferencias, pero no como se presentan en el humanismo, sino entenderlas en sus propias cualidades. La condición poshumana pretende superar el antropocentrismo y, como mencionaba anteriormente, para ello hay que pensarnos a nosotros mismos más que en saber quiénes somos, es pensar en qué nos convertimos y en qué nos vamos a convertir. Una de las formas que tiene Rossi para fundamentar e ilustrar la necesidad de construir la supremacía de la especie es planteando al humano desde una filosofía monista, que a mí en lo personal me ayudó mucho a la hora de entender un post-antropocentrismo. Se los explico. El universo monista se refiere al concepto central de la filosofía de Spinoza, donde según él, la materia, las cosas, el mundo y los humanos son entidades estructuradas dialécticamente donde la materia es una y está guiado por el deseo de autoexpresión y es libre. Es algo así como que todo lo que existe interactúa de alguna forma y que las diferencias entre unas cosas y otras cosas solo radican en cómo se manifiesta la materia, ya que todo es materia. Y con materia me refiero a cualquier sustancia que tenga masa y ocupe un espacio al tener volumen. Pero a pesar de ser un planteamiento muy integral, podemos desprender que existe parte determinada de la materia, que vendría siendo la encarnación humana inteligente, capaz de autoorganizarse, es decir, de reunir las condiciones para vivir. Pero, ¿y qué pasa con la materia que no es encarnación humana? Bueno, simplemente comprende sus propios códigos, que interactúan de muchas formas con el ambiente, pero que de igual manera es inteligente. La diferencia estaría en la subjetividad, es decir, en nuestra percepción del entorno, incluida la de nosotros mismos en cuanto divina existencia dueña de la facultad de la razón, cuando en verdad esta subjetividad puede ser simplificada como un producto generado por la combinación de factores sociales, psíquicos y ecológicos. Un ejemplo concreto y casi anecdótico es pensar que compartimos el 60% del mismo ADN que un plátano. No somos. Pero igual sí. Ya. Y sí, creo que ridiculizando al humano tampoco vamos a llegar muy lejos, pero hablando en serio, creo que como especie tenemos cualidades magníficas. Pero eso es. Y siento que esa es la misión que falta por integrar, que podría llevarnos a un buen camino del post-antropocentrismo. Pero que yo plantee esto no quiere decir que en la práctica se está tomando conciencia. Al contrario, nos encontramos en una era post-antropocentrista, pero que en el contexto actual significa que el capitalismo avanzado invierte y tiene provecho del control científico y económico sobre la mercantilización de todo lo vivo. O sea, transforma toda la materia inteligente humana y no humana en un bien de consumo.
para el comercio y para el beneficio propio de quienes tienen el poder. Asentado en la misma idea de progreso que mencionaba anteriormente, donde la economía global pone a todas las especies bajo el imperativo del mercado, amenazando con su exceso la sostenibilidad del planeta. Son estos los alcances reales de la potenciación humana, que si no se transforma, bueno, quién sabe lo que va a ocurrir. Y quizás me estoy poniendo un poco pesimista, pero no voy a plantear parte del sujeto poshumano sin sus puntos críticos. Y aún así, insisto en la idea de que somos un resultado dentro de un proceso y una estructura. Por lo tanto, tampoco sacamos mucho con sentirnos culpables, ya que es algo que a ti y a mí hasta cierto punto nos excede. Pero reconocerlo es un primer paso para reflexionar a partir de ahí. Es por esto que la teoría poshumana representa para mí una vida más completa de posicionarse, ya que comprende la actualidad en todas sus complejidades subjetivas e impone la necesidad de pensar más a fondo el estatuto humano, reformular por lo tanto la cuestión de la subjetividad, así como la idea de fomentar relaciones éticas, normas y valores más atingentes a los tiempos, más adecuados. Y parafraseo aquí para terminar a la Rossi. El pensamiento poshumano tiene por objetivo reinventar la propia imagen del sujeto como una entidad plenamente inmersa en relaciones de poder, saber y deseo, a una visión más positiva, como la idea de que somos una estructura afectiva y dinámica, lo cual implica un impacto para la imagen racionalista del humano, pero esa es toda la idea de este asunto.